conceptos que circulan, ¿no? Centro, intemperie, producción, autogestión, que me parece que hoy más que nunca son términos que tenemos que rescatar desde la manipulación, ¿no? Digamos, del vaciado que tienen muchos de estos términos, y un poco la idea y la propuesta de la mesa ha sido que, bueno, entendamos cuáles son las experiencias de cada quien, de cómo las vivencian y, bueno, plantear una especie de panorama posible y de reconocernos en luchas y en vivencias, ¿no? Que por más que tengamos distancias de kilómetros, me parece que estamos ahí muchas veces al unísono remando, ¿no? Así que, bueno, están ya desde la revista estamos muy contentos. Bueno, la primera ponencia tiene que ver con Peces del Desierto. Nació en 2008 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut. Hasta el momento, entre otras actividades, publicó plaquetas literarias, hojas de poesía, fanzines y ediciones de libros artesanales. Las presentaciones de las publicaciones realizadas, mayormente en la ciudad de Comodoro Rivadavia, convocan a poetas de otras localidades de la región, lo que permite acercar geografías y memorias, así como tramar una máquina expresiva plural. Bueno, buen día, compañeros, Marí, a los hermanos, hermanas de la Confederación. Es un gusto, una alegría inmensa poder estar en esta mesa, coordinada por Sabri y por Pablo, que nos convoca desde la confianza en el hacer colectivo, en pronunciar un nosotros, un nosotras, un nosotres, y que esa sea nuestra fortaleza. Me parece que el hecho de que tengamos cierta materialidad también para anunciar es porque no hablamos por nosotras mismas y nosotros mismos, sino que en nuestra voz hay experiencias, memorias, cuerpos que también hablan, ¿no? Instrumentos de esa memoria compartida, en nuestro caso desde un proyecto que es artístico y es plural y que en esta ocasión afortunadamente nos tiene a 3 de nosotros en esta sala, que también nos moviliza. Hace, ¿cuántos años estuvimos en la ex-ESMA? 2019. En el 2019 vinimos también con Peces del Desierto a participar de una actividad en el ECUNI. Vinimos muchos y muchos más. Así que bueno, nada, se reactiva muchas cuestiones y en esta ocasión voy a estar con mis compañeros que se presentarán a sí mismos y a sí mismas. Y mi nombre es Luciana Mellado, mi apodo afectivo es Tani, y voy a compartir con ustedes desde el corazón y con tiempo y sin prisa, que es algo que está lindo también, lo que trajimos como una relatoría centrada en la experiencia, ¿no? Creo que es un lugar importante el rescate de la experiencia. Así que bueno, es Natalia y Andy que se presentarán ahora. Yo soy Jorge Maldonado, mi apodo es Andy, es mi nombre con el que me reconozco y con el que me siento cómodo. Y la idea es empezar un poquito a contarles qué es esto que se llama Peces del Desierto. Peces del Desierto nace en el 2008, como decía Sabri, en Comodoro. Es un colectivo de artistas, vamos a usar esa palabra, que quizás sea una palabra que se pueda revisar, pero es un colectivo de artistas que a la vez nace a partir de la publicación de esta plaqueta. Esta plaqueta es la primera salida, digamos, de nuestro trabajo, que es una plaqueta que reúne escritores de Patagonia, 4 escritores por número, y que establece un vínculo de diálogo entre 2 disciplinas, que es la poesía y el dibujo, el grabado, el arte visual, a partir de un diálogo, ¿sí? La selección de los artistas, primero de los escritores, tiene que ver con nuestras experiencias, nuestro conocimiento, lo que nosotras pensábamos que era importante que pudiera circular por otros lados, y esa selección establecía un vínculo, un diálogo con nuestros artistas que dibujaban a partir de eso que iban leyendo. Entonces cada poeta tiene un artista que lo dibuja y que lo dialoga desde su disciplina. Este es el número 10
Nosotros desde 2008 publicamos 10 de estas plaquetas, cada una tiene una tirada de 2.000 ejemplares, que su distribución intenta romper las lógicas de la distribución de los libros, de la poesía, que partía de la idea de que fuera extramuros, es decir, que no quedara durmiendo en una estantería y que no fuese solo consulta para quien que fuera a buscarla, sino que esta plaqueta también pudiese encontrarse con alguna persona en cualquier lugar. Y para eso, cada presentación, que después Nati va a hablar un poquito de eso, se convertía en un modo de distribución de las plaquetas. Cada asistente a las presentaciones, si se comprometía y quería, podía llevarse una cantidad de ejemplares que los podía repartir de la forma que creyera. Pero eso nos hacía perder el control de la distribución y de los lugares a los que estas plaquetas llegaban y podían llegar. En el primer número nosotros elaboramos un escrito que quiero compartirles, que sería algo así como las bases de este proyecto. La palabra es fundamental para fundar el espacio. Desde el siglo XIX, la nación argentina percibe a la Patagonia conjuntamente como un lugar a construirse, pura futuridad, lo que será pero aún no es, y como un lugar que desaparece, lo que éramos pero ya no somos. Es decir, seríamos pasado o seríamos futuro, pero no podríamos asumirnos en un presente, conjugarnos en él. Este error, sin embargo, está lejos de ser un error indeliberado. Involucra, por el contrario, una ignorancia voluntaria. Lo que desaparece, verbo muy difundido en las crónicas argentinas sobre la campaña del desierto de 1879, es más precisamente lo que se hace desaparecer forzosamente. Espacios llenos intentan ser vaciados y surge así la percepción del desierto como carencia. Sabemos que este desierto no está ciertamente vacío y sabemos que tampoco hoy lo está, que no estaba y que hoy no está. Para nuestra reivindicación del desierto, de la palabra, de su significado, no insiste ni confía en esta idea del espacio vacante. Al contrario, nuestro desierto hace referencia a un hábitat, a un domicilio existencial, a un nosotros. Es un lugar lleno. Este desierto está lleno de voces. No es el Comala de Juan Rulfo, no estamos muertos. Este desierto es nuestra casa, no es el paisaje Forexport que surcan las publicidades que festejan comerciales exotismos. Este desierto no es una superficie sino una profundidad, es un mar por lo profundo, por lo intenso, por lo cambiante. De un lado a otro, furiosos o leves, nos movemos. Los peces de este desierto, múltiples y semejantes como somos, cultivamos la paradoja de la sed. Este proyecto quiere ofrecerse como la agüita para esa nuestra sed. Nuestras formas de definir el proyecto tenían que ver con esta idea, ¿no? Poesía nómada, poesía del desierto, agüita para tanta sed. Mi nombre es Natalia Salvador, también me incorporé al equipo de Peces del Desierto desde los inicios, un poco sumándome a esta propuesta de la publicación y del divulgar la poesía de la Patagonia, teniendo también presente la variedad y la diversidad de voces de la región y esta intención que ya comentaba Andy también de abrir la circulación de la poesía, ¿no? De que pueda pasar de mano en mano, de boca en boca, de que sea gratuito, de que el soporte invite a jóvenes y a gente de distintas edades a acercarse a la lectura de la poesía. Y bueno, cada vez que sacábamos una plaqueta, pienso, ustedes deben saber el esfuerzo que es publicar, ¿no? Y entonces cuando lográbamos conseguir los apoyos económicos, los subsidios y concretar la plaqueta en sí,
organizábamos una presentación de la plaqueta en Comodoro Rivadavia, invitábamos a algunos de los poetas que estaban en la plaqueta y se armaba una presentación que la verdad es que era una fiesta, era un encuentro y era la oportunidad también para reunir en esa presentación otro tipo de actos poéticos, ¿no? La poesía también salir del soporte de la plaqueta y que aparezca la música, que aparezca las artes audiovisuales, que aparezca la narración oral o los títeres, todo vinculado a lo que proponía esa plaqueta en esa oportunidad y bueno, y estaba buenísimo, la verdad, para una ciudad como la nuestra. Nosotros venimos de Comodoro Rivadavia, es una ciudad extractivista, petrolera, industrial, en donde la circulación de los productos culturales, bueno, hay que hacerlo, hay que autogestionarlos o cogestionarlos todo el tiempo. Y bueno, y era la posibilidad de que se acercara mucha gente de distintos ámbitos y en todas las presentaciones había muchísima gente, esta sala estaba llenísima hasta el fondo de jóvenes, de docentes, de bibliotecarias, de interesados que se acercaban y que bueno, como decía Andy también, quien quería se llevaba un paquetito con unas cuantas plaquetas para distribuir en los distintos lugares y a lo largo del tiempo, porque esto empezó en el 2008, nos fuimos enterando de plaquetas que llegaron a distintas partes del país o de otros lados también, así que vimos que esto funcionaba también, ¿no? Como esta forma de que circule la literatura de otro modo, alejado de lo comercial y del mercado. Y bueno, y la verdad es que también con cada presentación y con la posibilidad de encontrarnos con poetas que venían de otros lugares, que también hacían actividades docentes o talleres, bueno, fue como la posibilidad también de organizar talleres en la ciudad con ellos, de que visitaran colegios, el colegio donde Andy lleva adelante un taller de poesía y derechos humanos hace muchos años. Una de las cosas que empezó a ocurrir es que, bueno, la visita de aquellos artistas que llevan a la ciudad, en nuestra idea el proyecto empezó a transformarse también en un espacio de capacitación y de compartir experiencias y de compartir conversatorios, talleres, charlas. Y entonces empezamos a organizar, a armar, a construir espacios de distintos intercambios. Voy a nombrar algunos. Empezamos con una mesa redonda. Lo primero que hicimos fue pensar una mesa que se llamaba Escribir la región, pensar la nación, 200 años desde los márgenes. Después hicimos una segunda mesa, por nombrar algunas, ¿no? Una mesa redonda de escritores patagónicos, otra que se llamó Prácticas intelectuales en la región, intervenciones en el espacio público de la ciudad, así como, la visita de Oski Castelo, que es un escritor de Neuquén. Él fue a dar una charla a la Escuela de Arte de Comodoro. Maki Corbalán hizo un conversatorio en la ciudad súper importante y movilizante cuando estuvo en la ciudad. Graciela Cross llevó una actividad que llamaba Poesía Patagónica, una experiencia. Incluso una escritora española que fue también parte desde la organización de Peces de su invitación, que es Concha García, llevó un taller de poesía que se llamaba Entresijos de la literatura, poesía escrita por mujeres en el siglo XX. El vínculo también con algunos compañeros y compañeras acá de Buenos Aires hizo que pudiéramos llevar un taller que llamaba Bardo Collage. Y todas esas actividades, así como la circulación de la plaqueta, tenían como la premisa de ser actividades libres, abiertas y gratuitas, ¿sí? La idea de que cualquier persona no pudiese, con el hecho de querer ir, estar y poder participar.
Y eso significó que tuviéramos que buscar dinero, porque las cosas salen, a partir de diferentes gestiones y diferentes vínculos con otras instituciones. Y además eso también, nos generó, bueno, postularnos a diferentes becas, a obtener, por ejemplo, subsidios del Fondo Editorial Solidario Cabal, del Concurso Nacional de Revistas Culturales, de la becas nacionales del Fondo Nacional de las Artes. Y además el proyecto, a medida que iba creciendo, fue saliendo de la ciudad y fue llevando también nosotros como talleristas nuestro hacer a diferentes lugares, ¿sí? La visita a Calecuni también tuvo que ver con hacer un taller. Estuvimos en un congreso en Chile abriendo un congreso de estudiantes de posgrado que tenía un título bastante interesante, que era Conocimientos y Saberes para quién. Y después en participaciones en muchas ferias del libro, en muchos lugares, contando, mostrando y tallereando. Y contarles que una de las cosas que pasó, vieron que ahí ven un pez. Bueno, ese pez, que es un isólogo, es una palabra que aprendí, isólogo, es una representación de algo que tiene que ver con nosotros, con nuestra animalidad reclamada, ¿no? Y también si ustedes ven el pescuezo del pez, ahí están las mesetas de donde nosotros venimos. En Comodoro les decimos mesetas. Sé que los neuquinos le dicen bardas. Siempre digo, ¿qué son las bardas? Porque nosotros están muy lejos de nuestro lenguaje las bardas. Nosotros las llamamos mesetas. Nosotros aprendimos, y aprender también significó desaprender. Es decir, que muchas de las cosas que sosteníamos cuando empezamos, que defendíamos a capa y espada, después las queríamos tirar por la ventana. Una de esas cosas que repensamos es la condena monotematizante. ¿Qué es la condena monotematizante? Sin querer, y al hablar siempre de Patagonia, de alguna manera construir un lugar en el que solo podés hablar de la Patagonia, sin entrar en el problema nominal, si es la Patagonia, qué es, mira, sacando ese problemón. Y entonces te presentan como tallerista patagónica, como grupo patagónico, como escritor patagónico, pero nunca somos ni argentinos ni latinoamericanos. Digo, flaco favor le hacemos a un modelo centralista, como el modelo político de nuestro país, a veces sin darnos cuenta en algunos lugares de reivindicación. Mientras pensaba en la bandera, pensaba, bueno, poesía nómada, poesía del desierto, agüita para tanta sed. Digo, ahí hay algunas categorías que todavía hacen sentido. Y pensamos mucho a tal punto que nos dimos cuenta que las palabras que usábamos para referirnos a nosotras, a nosotros, a nosotres como artistas, eran palabras complicadas. ¿Por qué? Porque sin entrar en hacernos los postestructuralistas, postmodernos, sin entrar en debates así, ¿no? En paja intelectual, sino muchos de nosotros, de nosotras, queremos salir de ahí, porque entendemos que el trabajo de autogestión, que es una palabra que también no usamos nosotros, ¿no? Pero bueno, capaz que sí, porque ahora la palabra gestor cultural se está usando mucho, ¿no? Y no se entiende bien qué es el kiosco ese. Pero bueno, no voy a entrar en ese ahí. Un maxi kiosco. Sí, entonces, a mí me gusta militante. No lo hablé con mis compañeros. Después me van a pegar un lagazo. Porque es otra palabra también, ¿no? Que estamos ahí capaz peleando. Pero lo que sí es importante es que eso nos llevó a debatir, discutir, pelearnos. Y en el año, empezamos en el 2008. Una década después dijimos, che, si estamos dándole tanta bolilla a esto, vos en tu área, vos en tu área, vos en tu área, armemos otro grupo. Un grupo de investigación.
Entonces, el que quiere además problematizar, problematiza. El que solo quiere hacer su arte despojada de reflexión y pintar o bailar o escribir y no preguntarse nada, es válido. Entonces armamos un grupo que se llama HIC Sur. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta también que en realidad nosotros reivindicamos nuestra suridad. Y que hay sur en el norte, hay norte en el sur, y que la noción de Patagonia ligada a una geopolítica nacionalista no era la categoría que a nosotros nos resultaba más amorosa, más afectiva. Entonces creamos ese grupo y escribimos un libro que no lo traje, que me gustaría también después ofrecerles a los grupos, porque es un libro que está para distribución abierta en línea, que lo publicó la editorial de la Universidad de Río Negro, y se llama La Patagonia Habitada. Y en ese libro hay capítulos de varios de las y los integrantes. Voy a nombrar algunos de ellos, así que no están acá, pero forman parte, ¿no?, del grupo. Mónica Baeza, que se preocupa en esa producción de el trabajo del fotoperiodismo en los conflictos territoriales en el sur, particularmente en conflictos mapuches específicos. Liliana Ancalao, que en ese libro hace un aporte respecto de la espiritualidad, que es un artículo que nosotros consideramos muy valioso y muy importante. Está Nati, que bueno, ya ahora va a contar de su aporte en este primer publicación colectiva, ¿no? Ya más, no sé si académica es la palabra, pero sí teórica o crítica. Está Andy hablando de la experiencia del taller de derechos humanos, que para nosotros esa fue una ventana muy importante, la vinculación de nuestro hacer artístico con los derechos humanos. Me parece que bueno, estos días en las mesas esto es muy fuerte. Artículos de Natalia Montes sobre un poeta de Neuquén que se llama Rafael Urreta Vizcaya, artículos de Milce Graf sobre esta poeta que está acá, de una amiga muy querida que ha fallecido hace unos años, Anaíla Zaroni, una figura muy importante para nuestra literatura argentina, ¿no? Porque vamos por esa también, a pesar de que sabemos que el discurso de la nación oblitera otros espacios. Nuestra idea es un poco transitar el lugar de la pregunta como grupo, que está aprendiendo, y que también cambia, ¿no? Un poco como los peces, porque cambian las mareas, ¿no? A veces hay anzuelos y nos pescan los anzuelos, a veces sobrevivimos, a veces transmutamos. El proyecto cambia mucho, fue cambiando, digamos, de una idea de difundir, así empezamos. Éramos profesoras, no hay poesía de la Patagonia. En 2008 en Comodoro no se encontraba poesía. Esto ha cambiado un poco y un poco no. Y eso hacía que ciertas voces, ciertas memorias, ciertos cuerpos estuvieran ausentes, hayan sido silenciados, invisibilizados, y eso nos preocupaba. Pero era más que nada una preocupación letrada, ¿no? Y eso fue cambiando, y también fue cambiando el modo en que nos vinculamos como artistas con otros artistas a partir de la noción de comunalidad, ¿no? De entendernos como partes de algo más grande que uno mismo, repensar totalmente esa figura del artista, esa figura de la burguesía, ¿no? Del artista solo, no sé, o en una torre de marfil, o el cuarto propio también, ¿no? Algunos no tenemos cuarto propio, ¿no? Algunos vivimos de agregado. ¿Sí? Y entonces nos pusimos a repensar y nos potenciamos mucho. También pensar que una de las cositas que fuimos también aprendiendo es que no era solo la plaqueta aquello que nos reunía, ¿sí? Y entonces la plaqueta necesitaba también tener fondos, tener un montón de cuestiones que no siempre estaban, y entonces pudimos armar otras formas de publicaciones, fanzines, libros artesanales, libros que nosotros decíamos, bueno, este libro no está, sería muy importante que volviera a estar. Y a partir de estas experiencias, dos cositas que me parecen importantes. Una, que empezamos a pensar los talleres y que nos fuimos dando cuenta que esos talleres tenían una reflexión crítica, teórica súper importante atrás, y entonces no solo era la idea de poder hacerlos y poder coordinarlos, sino que también escribir sobre ellos. Y eso, bueno, es algo de lo que está en el libro, en La Patagonia Habitada,
por un lado. Y por el otro, bueno, esto de las otras formas de la circulación de los textos, de los talleres y del vínculo que hicimos, por ejemplo, como un espacio de peces, como un espacio de formación. Muchos de los que habitamos y transitamos peces, nos fuimos formando también y fuimos haciendo nuestros propios talleres y nuestras formas de trabajo. El vínculo que contaba Tani, que tiene que ver con el taller de Derechos Humanos y Poesía, es un taller que nace a partir de peces y del vínculo con estos escritores en Patagonia y de una serie de entrevistas que hacen estudiantes del secundario a estos escritores a partir de ciertos vínculos, por ejemplo, entre la poesía y los derechos humanos. Y esas entrevistas, que son entrevistas de 2011, son las que fundamentaron y fundaron, digamos, ese taller que todavía se mantiene en el tiempo y que perdura y que es un espacio como un hijo, digamos, así como el Jixur, como distintas ramas de este árbol, de este tronco que es, o distintas raíces también, que es peces. Como buscando también las posibilidades de conectar, digamos, de abrir a la lectura otros espacios también, ¿no? Pensaba que cada uno, porque la mayoría en el equipo, en el colectivo artístico y en el equipo de investigación, la mayoría somos docentes también, o estudiantes o docentes, entonces también cómo cada uno va llevando a su ámbito de trabajo y multiplicando para mediar también en el encuentro con la poesía, ¿no? Con la lectura de poesía. Es eso lo que hacemos y lo lindo pienso de la poesía, ¿no? Que no se puede definir, o en realidad sí se puede definir y podemos discutir las definiciones y por suerte es inasible de alguna manera, es que nos sigue convocando como modo de transformación no solo del lenguaje sino del mundo. Hay una incomodidad con el mundo, no está bien lo que está pasando. No está bien. Y entonces esa incomodidad se transforma en acción poética, que es una acción profundamente política. ¿Sí? No hay nada más político, ideológico que un poeta leyendo su poesía, escribiéndola, intentando seguir. Y eso en el ámbito bastante hostil, general, como es el capitalismo, que nunca viene solito, ¿no? Porque viene con el señor patriarcado ahí. Anda ahí siempre... y con el señor racismo, y salen juntos, y entonces la tenemos difícil, y como la tenemos difícil nos fortalecemos, ¿no? Quizás como las tretas del débil, de los que habla la teoría, en esa animalidad. A mí me encanta el nombre de nuestro grupo. No podemos sino ser peces, a veces pescados, pero no podemos sino reclamar esa animalidad cuando la humanidad es esto, ¿no? Que nos tiene así. Tan afectados, tan heridos, tan discriminados, tan invisibilizados. Así que bueno, hay agüita y la poesía es agüita y a veces es sed. Y bueno, nosotros jugamos en esos juegos andamos, que son juegos de... Bien Wittgenstein esto, ¿no? Como esos juegos del lenguaje. Buenas tardes y muchas gracias Sabrina y Pablo por la invitación y el espacio. Este video que acabamos de ver tiene como más de un año, ¿sí? Ya la revista va por 24 números, en ese momento llevaba 13. Lo hicimos para también unas jornadas en torno a revistas culturales que nos pidieron en Jujuy y para presentar un poco el espacio. Hay muchas cosas que por ahí no empezaron a funcionar a partir de ese momento, como que la revista ya dejó de salir el 15 de cada mes, aunque nos encantaba que sea así, pero no podíamos cumplir la fecha, fue muy difícil, pero bueno, sí está saliendo por lo menos todos los meses en diferentes fechas, días. Entre el 1 y el 30. Entre el 1 y el 30 sale, seguro. Por otro lado, teníamos un pequeño escrito muy breve, en torno a la idea de esto de
escribir, ¿no?, desde la periferia y qué implicancias tiene el Ganso Negro Revista en cuanto a visibilización, los actores y las tensiones que encontramos hasta ahora. Hace muy poco nos consultaron sobre qué considerábamos que era una revista cultural, cómo podíamos definirla. La respuesta fue: una revista cultural es una manera de dar cuenta de qué es lo que está pasando. Es un registro cartográfico de lo que sucede en el ámbito del arte y las culturas. A la vez es un espacio y como tal es plural y diverso. Busca ser habitado por diferentes expresiones y en diferentes tonos. Pone en juego el debate, la opinión, la producción y la reflexión. Como centro de confluencia permite incluso una tarea no poco ambiciosa: federalizar la cultura, generar puentes entre las provincias, unir regiones. Una revista cultural es o debe ser un espacio de creación colectivo, plural, diverso y federal. Definimos esto desde nuestro lugar como directores del Ganso Negro Revista, publicación digital de artes y culturas, también en plural, que había escuchado que lo decían, de aparición mensual que cuenta en su historia con una doble fundación, lo cual parece anecdótico, pero es en realidad, como decía en el video, una marca de resistencia. La revista nace con un primer número en papel, proyecto en ese momento inviable por las problemáticas que se comentaron, y luego de 2 años de pausa vuelve en formato digital. Es importante para nosotros señalar que vuelve en plena pandemia, o sea, en el 2020, en el momento en que no sabíamos qué hacer, porque tenemos una editorial independiente y no sabíamos si la editorial iba a publicar o no ese año, decidimos generar este espacio o continuar ese espacio que se intentó una primera vez en papel. Y volviendo a la definición que introduce el texto que les estoy leyendo, hay varias aristas que confluyen y que vale la pena destacar. Nos resuenan: dar cuenta, cartografiar, plural, diverso, reflexión, confluencia, puente, federalizar, términos que se hacen eco en diferentes charlas que vamos teniendo con actores culturales de la región y de otras partes del país. Pero antes de seguir, hay que marcar en el mapa desde dónde escribimos estas líneas y cuál es el centro operacional de la revista. El Ganso Negro tiene su centro en la provincia de Tucumán, al norte del país, un terreno desconocido por muchos. Desde este centro del NOA, producir cultura se vuelve a veces un desafío. Afirmación que hago extensiva para todas las provincias que conforman el norte grande. Retomando, el eco que hemos mencionado arriba se produce en encuentros y en mesas de festivales donde se piensa cómo se produce, desde dónde, y retorna la pregunta: ¿cómo hacemos para saltar Buenos Aires? Esto último puede parecer antipático, pero habla de una necesidad de visibilizar lo que se hace, lo que se escribe. Saltar entre comillas Buenos Aires no es otra cosa que poner en juego las herramientas de visibilización para tener existencia dentro de un campo que se integra pero desde el borde, desde el contorno de un centro hegemónico. Una búsqueda que lleva décadas, la de descentralizar, mover el foco o generar focos alternativos que disputen la mirada de lo que sucede. Saberse en una periferia implica la toma de conciencia de que la curva, la cuesta del camino, tiene una inclinación mayor. Si estar en un centro implica un camino de 45 grados o menos, desde el borde la subida está a más de 75 o 90. Ya no hablamos de llegar por la cuesta, sino de escalar, en algunos casos, una pared lisa. Esta conciencia de disparidad pone en marcha diversas herramientas. Una de ellas es la red y el intercambio, la acción. Días atrás nos escribió desde Córdoba un escritor y librero, Martín Fogliaco, que nos invita a un jam de poesía.
El fin no es solo la lectura, sino además el encuentro a fin de organizar, planear y accionar para generar otros centros más allá del centro. Esto sucede mientras se constituye en el norte un agrupamiento amplio de acción de poetas para arremeter de conjunto con diversas actividades en toda la extensión del territorio. Cuando hablamos de amplio, decimos todo el NOA y NEA. Se busca aunar para convertir las voces plurales en un resonar único y de fuerza que se escuche en el resto del país. Desde el norte una vez se enunció: tenemos conciencia, cito, tenemos conciencia de que en esta parte del país la poesía comienza con nosotros. Fin de cita. Esta afirmación forma parte del manifiesto de la Carpa, el grupo más contundente y significativo de la región, que floreció allá por 1943, cuyo centro estaba en Tucumán. Este decir polémico y ambicioso es parte de una tradición que se busca retomar, la tradición de arremeter y marcar el paso. Con esto separamos la tradición estética y de color local que ha quedado atrás por otra, la resignificación de ímpetu. En este hacer, las revistas culturales toman un papel trascendental no solo en la difusión, sino también en la crítica. Escriben en ella los actores de la escena en un doble rol. Escritores y escritoras emprenden de oficio el periodismo cultural. Nada es nuevo. Hay una renovación de agentes en una historia que se busca cambiar y cuya disputa data ya de décadas y décadas. El Ganso Negro funciona dentro de un marco de gestión cultural más grande, completa la tríada del sello Falta Envidia Ediciones y el FIDEO, Festival Intergaláctico de Escritores Oficial, en el marco del cual se realiza la FEI, Feria Editoriales Independientes de Tucumán. Esto es una muestra de las articulaciones que se van gestando para trazar el mapa. Instancias independientes, autogestivas y autofinanciadas. Esto último no por elección, sino por falta de apoyo institucional provincial. Funcionan de conjunto y separadas, como un punto de confluencia y dispersión. Concentran y toman desde diferentes geografías para después potenciar y que la palabra sea una diáspora. Tomando el término que nominaliza esta mesa, reflexionamos en torno a la intemperie que implica el margen y la importancia del rol de las publicaciones autogestivas. Sostener y mantener estas instancias se vuelve una premisa de visión histórica a futuro. Ese registro, bitácora fundamental, no solo implica el dar cuenta, sino también una marca del lugar, del espacio que los cuerpos ocupan. Este panorama de la praxis es solo un pantallazo. De aquí deberían surgir, más que respuestas, propuestas que permitan ampliar el mapa. El muy breve escrito, no tan breve, trataba de dar cuenta cuál es nuestra visión en el momento de gestar el Ganso Negro y cómo funciona el Ganso Negro dentro de un panorama más global que, como decía ahí, implica otras áreas como nosotros somos Falta Envidia Ediciones, a la editorial y al mismo tiempo a un festival que realizamos de manera anual junto con una feria editorial. Muchas reflexiones, entre algunas, digamos, la que nombramos de encontrar que escritores, escritoras terminan generando, ¿no?, una producción de periodismo cultural y que la misma comunidad literaria es la que termina visibilizando lo que se está generando y que la revista en sí busca eso, ¿no?, como un espacio de visibilización de lo que se está produciendo, pero no a nivel NOA, sino a un nivel federal, que era lo que comentábamos. Lo que más queremos hacer hincapié es en esto de generar nuevos focos de atención en torno a lo que es cultural y literario en Argentina, digamos, si se puede más allá también. Pero eso específicamente, ¿no?, de empezar a mirarnos en las distintas provincias, empezar a escucharnos, a leernos, a ver qué se hace, no solo en torno a la producción de libros, sino también en espacios culturales, ciclos,
porque hay muchas entrevistas a distintos espacios y ciclos a nivel nacional. ¿Por qué termina surgiendo la revista? Y nosotros debatimos siempre, más que charlamos, debatimos, que las cosas terminan surgiendo en base a una necesidad. No sé si en todos lados, pero a nosotros por lo menos desde Tucumán las cosas terminan surgiendo en base a una necesidad. En el momento que surge el ganso negro, en realidad viene de una data de otras cosas que fueron surgiendo antes. Antes del ganso negro, Zaida empezó con un café literario que la idea de hacer un café literario en su momento era salir de la estructura típica del café literario, que generalmente son espacios donde hay lista de invitados, la gente va, se siente, sino un espacio abierto donde la gente que quiera lea, la gente que quiera hable, comenta, que haya charla, que haya devolución, y que funcionó, si mal no recuerdo, por 3, 4 años. Y del café literario se terminó desprendiendo un colectivo cultural, que fue el colectivo cultural Escuchara. De hecho, cuando ustedes entran a la página del Ganso Negro, van a encontrar que la primera parte de la dirección de la página web dice Escuchara, porque era el colectivo cultural que se formó en ese momento con 15, 16 personas más o menos. Gustavo Luján aquí presente. Gustavo Luján, que es el que levanta la mano. Y del colectivo cultural en las primeras reuniones nos planteamos, bueno, ¿qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que falta? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Trabajando colectivamente. Autogestivo, autofinanciado, repito, no por elección, sino porque no nos quedaba otra. Y surgió, por un lado, el nacimiento del editorial, que era algo que lo necesitábamos en la provincia, se necesitaba. Ahora, obviamente, hay más sellos. Bastante bien asentados y trabajando muy prolíficamente, y al mismo tiempo un festival. Nosotros hacemos año a año, vamos, creo que por el 4º, el 5º, ya no me acuerdo, hacemos un festival que se llama Fideo, que es el Festival Intergaláctico de Escritores Oficial. Generalmente cuando invitamos a la gente cree que la estamos jodiendo porque decimos que es intergaláctico y no nos suelen creer, pero la idea también es tomar un poquito desde lo lúdico y decir, bueno, está el festival municipal, el provincial, el nacional, el internacional, bueno ¿qué nos queda? Bueno, hagamos el intergaláctico, que ahí ya... Chao. Y bueno, hasta ahora nadie nos... Y también nos para pasó. eliminar un poco esta solemnidad que a veces Claro. no gira en torno a la idea de la literatura. Y también con una premisa que tiene el festival, que es que durante unos días tiene un periodo que está abierto. O sea, no es que nosotros solamente seleccionamos quién puede leer y quién no, o qué se puede presentar y qué no, sino que el festival se abre a que si alguien quiere, esté donde esté, dice yo quiero leer, quiero presentar algo, quiero hacer una actividad, quiero hacer un taller, lo que sea, quiero bailar, quiero cantar, quiero hacer teatro, se busca dar un espacio. Lo que se trataba y se sigue tratando es de generar el espacio abierto, como bien decía Zaida, lo más desacartonado posible, lo más lejos de la institución también, porque muchas veces los festivales... Que no es que tengamos nada en contra de la academia, que es institución, ¿no? De hecho, la poca ayuda que tuvimos en los festivales, muy poca, generalmente viene de la Facultad de Filosofía y Letras, una de las que nosotros pertenecimos ahí, así que nos conocen y ya cuando nos ven llegar, no sé si somos gratos porque saben que vamos a pedir algo, pero es un espacio que nos conoce y que algo por lo menos nos da. Pero esta cuestión que el festival es generar algo no para la institución o para sumarlo a nuestro currículum o para una cátedra o para lo que sea, sino es generar cultura y dar espacio y poder abrir las puertas, y exactamente un espacio de encuentro. Y de la misma forma se termina gestando el Ganso Negro, que como decía ahí, al principio fue en papel, tratamos, no pudimos, es muy caro, era imposible, tuvimos un largo impas, y después del impas, como bien dijo Zaida, ya en la pandemia decidimos hacerlo digital, y eso nos abrió muchas puertas en el sentido de que pudimos empezar a expandir y a conocer. Exactamente. Creo que ese es el mayor enriquecimiento que hemos tenido, ¿no? Aprender y conocer otras literaturas, o sea, también tomar en conocimiento de qué se está haciendo en otras provincias, porque nos vemos en la necesidad de empezar a hurgar y a preguntar y a averiguar qué más hay para poder también, ¿no? Incluirlo en la revista, y eso hace un enriquecimiento que nos parece como valioso, no sé, muy potente.
Y además, escuchando a los compañeros antes, es muy loco, pero a nosotros sí nos pasa que charlamos en Tucumán y muchos de los poetas de Tucumán no saben que se escribe en el sur, o no saben que se escribe por el lado de Misiones. Entonces la revista sí cumple esa función de tratar de acercar de una u otra manera y poner en diálogo eso que a veces parece tan lejano. A nosotros mismos nos pasó poder acceder a libros que nos llegaban del sur y encontrar y confrontar con otros tipos de escrituras, con otros registros, con otras voces, que nos enriquecía el panorama y nos contribuía a eso que decíamos de tratar de federalizar la cultura. Nosotros sí, obviamente entendemos, muchos de nuestros compañeros tratan o pelean por exaltar el NOA. Nosotros entendemos, digamos, que hay un trabajo de la región por tratar de poner el NOA o el Norte Grande, el NOA y el NEA sobre el tapete, pero creemos que tiene que ser expansivo. Claro. No podemos quedarnos solamente dando vuelta en la región. La idea es federalizar. Exacto. Yo tengo que tender las redes y crear los puentes para poder, como tratamos de reflejar en el escrito, generar focos, centros de atención. La pregunta que estaba ahí, que es cómo saltar Buenos Aires, era una pregunta que en los festivales en Tucumán estaba siempre, cada vez que se hacía la mesa, sobre todo de situación editorial, era, bueno, ¿cómo saltamos Buenos Aires? Y también lo debatimos y decíamos, bueno, la idea no es saltar, lo que queremos es que se generen focos de atención, que se sepa qué es lo que se está haciendo. Bueno, insistimos en la misma idea, ¿no? En cada provincia, pero que también las diferentes provincias tomen conocimiento de qué es lo que está haciendo, ¿no? El norte con el sur y así. Mari Compuche, Compulamien, Compubuenui, Incheta Fernando Barraza Piñán, Tañicupan Melincuemeu, Picum Mapu wal Mapu Meu. Feulenche tal lof Newen Mapu Pingen, Neuquén Guarriamulen, Tanitro Quinche Puan Muzungufe, Confederación Mapuche de Neuquén Meu, Incheta Mulzungufe, Cumenemul Amu Kumezungu, Ayuculei Tañipuque, Peumangen, Alcutu Tainzungu, Peumangen, Kumetrabulein, Fachantu, Peumangen, Kumenewen, Yemun, Compulamien, Compubuenui. Amulepetain Cusau, Amulepetain Huaychan. Rumemañun, Fentren Nehuenteulain, Sabrina, Cacompuche, Rucañen, Haroldo Conti, Compumainen, Hue, Tufachi Nepeu. Unión Piqué. Hola a todos, a todas las personas, a los hermanos, a las hermanas, a los amigos, a las amigas. Yo soy Fernando Barraza, mi origen familiar, mi cupán, mi linaje es de Melincué, tierras del norte del Gualmapu, al norte del territorio mapuche, sur de Santa Fe, por ahí lo conocen, un pequeño pueblo que se inunda siempre, tiene una gran laguna. Hoy por hoy vivo en Neuquén y soy del LOF Nehuen Mapu. Mi trabajo está en el equipo de comunicadoras y comunicadores de la Confederación Mapuche de Neuquén. Yo soy comunicador. Creo que la buena palabra trae el buen decir y por eso he ocupado ese sitio en mi comunidad. Mi corazón hoy está feliz. Sueño que juntos tengamos hoy aquí un buen decir conjunto. Sueño que tengamos un buen encuentro, y eso está sucediendo, fortalecedor. Sueño con que nuestras fuerzas se junten para no separarse. Hermanas, hermanos, amigas y amigos, que continúen nuestras labores, que siga nuestra lucha. Muchas gracias, enorme fortalecimiento mutuo, Sabrina, compañero, y a las y los anfitriones que andan dando vuelta por ahí, a veces entran, ¿no? de este sitio, el sitio de la memoria, Haroldo Conti. Un lugar que emociona solo con cruzar el portón, ¿no? No sé cuántas veces han venido, pero yo es la primera vez que vengo y tuve que reponerme así unos 20 minutitos o más, no sé, no lo cronometré, obviamente, ¿no? Cuando entré al lugar.
Ni hablar de cuando vi ese Falcon ahí abajo. Tuve que superarlo. Creo que todavía lo estoy superando. Bueno, y la última frase, que es tu facine peitani unión puque, es una frase de nuestra oralitura, de un gran ayecafe de Gulumapu, un territorio que hoy se conoce como Chile, que se llama Quetrafe. Quetrafe quiere decir labrador, y es uno de nuestros más importantes cantores. Él dice, tu facine peitani unión puque, y eso quiere decir que hoy cante un pájaro en nuestros corazones. Y me parece que es una frase digna de sostener a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre todo la mayoría de ustedes, hermanos y hermanas, que trabajan con la poesía, ¿no? Bueno, aquí estamos para explicar un poquito un proyecto de edición independiente que se llama Zungur Traún, ¿sí? Que es un pequeño anhelo editorial que tenemos en la Confederación Mapuche de Neuquén para editar oralituras de nuestros pueblos. Pero yo primero quiero presentar esta síntesis que trae la oralitura en vivo y en directo, con una demostración de quién es un gran oralitor, Futra Yekafe también, el gran músico y un cantor de nuestro pueblo, Martín Ranginqueupu. Y lo que le he pedido para el comienzo de este Nutram, de este encuentro, es una pequeña ceremonia, con todo respeto, si se nos permite, que está atravesada por el Ul Cantún, nuestro canto, que se convierta en una suerte de Witra Nutram, que sería, le han traducido aquí como rogativa, ¿no? En Occidente. No sé quién fue el desgraciado o la desgraciada que le puso ese nombre. Pero no se ruega nada. Sí, plegaria puede ser, ¿no? Tiene un nombre más, quizás más amable. Así que este será nuestro Witra Nutram, el canto de mi Peñi Martín. Bueno, Zungur Traún. Levanto el libro porque es el artefacto que nos va a permitir llevar adelante este anhelo.
También existen otras formas hoy por hoy, ¿no? Bueno, ni hablar Pulamien de Ganso Negro, que están fortaleciéndose en las redes digitales. Nosotros de esta edición, de este libro Cada Cosa Importa, también tenemos una versión en audiolibro. Cada Cosa Importa es poesía de los pueblos originarios de Norteamérica, oralitura de los pueblos originarios de Norteamérica. Y en la versión de audiolibro, esta oralitura es leída por ejemplo, el Peñi Martín Raniqueo lee uno de los poemas, Anaí Rayen Mariluán, Liliana Ancalao, Jorge Espíndola, Mouchufe Wenchu, Leftraru Nahuel. Hemos buscado a diferentes oralitores y oralitoras de nuestro pueblo para que lean estas voces. Y ahora les voy a contar un poquito de esto. Si vamos a hablar de oralitura, que es una de las cosas que tenemos para proponer desde nuestro pueblo como aporte al universo de la literatura, de la expresión, cuando hablamos de oralitura hablamos de la expresión oral escrita de cada una de nuestras voces territoriales, que tenemos un montón, ¿no? El pueblo mapuche está constituido a través de un territorio que es el Gualmapu, que es extensísimo, ¿no? Ya les digo, Micupalme está al sur de Santa Fe, donde se junta junto con el sur de Córdoba, y hay alguna parte norte de San Luis, donde hay todavía lugares que tienen nombres en Mapuzugún. Melincué es en Mapuzugún. Y así hasta el sur de Río Negro, norte de Chubut, ¿no? Donde lindamos con el pueblo que nosotros le llamamos Chehuelche, que quiere decir gente bravía. Chehuel, bravío, bravía. Che, gente, ¿no? Que en realidad son dos pueblos que son el Gunacununa y el Aoniquenc. Pero como el nombre nuestro parece que sonaba tan bonito, la historia se encargó de llamarles Tehuelche, ¿no? Y así han pasado a la historia. Son dos pueblos que tenían su propia identidad y fueron pueblos que, como nosotros y nosotras, sufrió el genocidio, pero ellos lo sufrieron al punto del exterminio. Es muy poca la gente chehuelche que queda, ¿no? La gente aoniquenc, y su idioma está casi destruido por completo. Va a ser muy difícil reconstruirlo. El nuestro, por suerte, quedó en el fuego y hoy está vivo. Betumongelein, decimos nosotros. Estamos vivos. Cuando decimos nosotros anhelo, decimos soñar, porque para nosotros en la tierra de los sueños se habita. Por eso para nosotros todo lo que sucede allí es distinto a la concepción que hay, no sé, psicoanalítica, psicológica, ¿no? De que es un territorio mental en donde se desarrollan sublimaciones del inconsciente, el subconsciente. Para nosotros es un territorio existente, y por eso cuando decimos ojalá, cuando decimos anhelamos, decimos Peumangen, que estamos diciendo Peuma, el sueño, Ngen, que es el espíritu, la fuerza de algo, el Ngen, Peumangen, que el espíritu del sueño se realice, ¿no? Para nosotros es muy importante esa cuarta habitación, y esa cuarta habitación, que es Peuma, tiene mucho que ver con el mundo de la literatura. Entonces, con esta continuidad de acción que nos planteamos a través de un proyecto editorial que recién están haciendo, ¿no? Porque este fue el primer intento, casi como de laboratorio, queremos salir un poco del cascarón del silencio literario que ha tenido el pueblo mapuche, que recién está entrando en la sintonía de lo que es la literatura, ¿no? Nosotros no teníamos wiri wiri, la escritura así como se conoce occidentalmente. Escribíamos de otra manera, ahora voy a hablar de eso. Pero para salir del cascarón hemos decidido arrancar con oralitura de Wiwasak. Wiwasak es el nombre originario de la isla Tortuga. La isla Tortuga es Norteamérica. Es un nombre que nos fascinó enterarnos de que es un nombre que acuña la mayoría de los pueblos originarios de Norteamérica, ¿no? Para reconocer su propio territorio. Así como nosotros en identidad territorial mencionamos Gualmapu, ellos mencionan Wiwasak, ¿no? Y en varias lenguas, en varios idiomas. Y miren que tienen muchísimos idiomas.
Así que cuando encontramos una persona que se tomó el trabajo académico, profesional, Margaret Aberbach, ella hizo un trabajo de traducción de varios poemas de pueblos originarios que originalmente ella los encontró en inglés y los tradujo al español. Bueno, hemos vivido generaciones, ¿no? En una suerte de cascarón del silencio, los pueblos originarios, y nuestra generación, y no nos vamos a colgar esa medalla de Peñi, la de la edad de nuestros viejos, la que ahora debe tener 70, 80, esa empezó, viejos y viejas, empezó a romper el cascarón del silencio, porque recuerden, antes, sus padres y sus madres, y los padres y las madres de ellos, si nos vamos hasta esa generación, la de mi bisabuelo y mi bisabuela, nos encontramos con el silencio obligatorio de que te cortaban una oreja cuando te mataban para cobrar tu propio cadáver, ¿no? Entonces en esa época convenía no decir quién era uno, cuál era la identidad de uno. La generación de los hijos y las hijas de la gente que padeció ese genocidio también se cayó porque heredó ese miedo directo. Ahora, la generación de los hijos y las hijas de las hijas de esa generación empezó a hablar, y nosotros estamos en el compromiso de traer en voz un poco más alta todo lo que tiene que ver con nuestra propia cultura y proyectarla a la sociedad también. Nosotros necesitamos fortalecer nuestras raíces. Trem Trem Folil, le decimos. Y es una acción que se hace bajo una consigna que no estamos dispuestos a renunciarla, que es la consigna del Nehuen Tuliayin. Nehuen Tuliayin, si descompongo la palabra morfológicamente, es Nehuen fuerza, Nehuen Tu fortalecerse, Nehuen Tuliayin, nos fortalecemos todos juntos. No existe otra manera para nosotros de proyectar nuestra cultura y de fortalecer nuestras raíces si no es hacerlo de manera colectiva, encontrando nuestras territorialidades inclusive, ¿no? Y poniéndolas en discusión y en el encuentro del decir. Por eso la editorial es Zungu Traun, el encuentro del decir. También decimos, como decimos Tren Tren Folil, decimos Folil Tun. ¿Qué significa Folil Tun? Significa sacar las raíces, pero significa sacarlas de abajo porque las vamos a usar. Folil Tun era la acción que desarrollaban nuestros antiguos y antiguas para quitar las raíces del suelo, ya sea para comer, para desmalecer una planta que necesita espacio vital, para utilizarlo para un lagüen, un medicamento, lo que fuera. Y esa acción se ha traducido filosóficamente dentro del Kimun Mapuche en una acción que, si bien vamos trabajando para fortalecer las raíces, hay algunas que vamos a quitar y las vamos a usar, ¿sí? Ese es el Folil Tun. Así que en ese equilibrio, Tren Tren Folil Folil Tun, es como tenemos que reconstruir muchas de las cosas que hemos perdido en el camino, muchas de las cosas que han sido avasalladas. Este proyecto editorial también, así como apunta a que nuestra voz se levante para decirle cosas a una sociedad que si quiere escucha, y ahora van a ver de qué manera puede interactuar con nosotras y nosotros, también está muy pensado para fortalecernos a nosotros mismos para adentro. Nosotros mismos también tenemos un camino de desconocimiento y de aculturación. Y nosotros necesitamos que la gente de Puelmapu, que la gente de nuestro pueblo se acerque a la oralitura. Levantamos la voz con la voz de los pueblos originarios de Huiliches del norte, Picunche, perdón, del norte, pero apostamos a que empiecen a sonar nuestras propias voces, nuestra propia oralitura, y estamos en una búsqueda inclusive de juventudes, ¿no? El camino para nosotros es nuevo, ¿no? Y si bien goza de la gracia, de la libertad que tiene lo nuevo, también es una verdadera cuesta arriba, ¿no? No estoy tratando de victimizar el camino, pero sabemos que va a ser arduo. Ahora la pregunta es, ¿tenemos los pueblos originarios que recorrer ese camino? Que es un camino, si se quiere, el camino editorial.
que es un camino Winca, sí. No hay otra alternativa. Feleipen, así es. Por la pervivencia de la lengua, porque va a haber Tren Folil, va a haber crecimiento de las raíces, claro, va a haber proyección hacia afuera y va a haber crecimiento de las raíces hacia adentro. Así que tenemos que participar de la actividad cultural literaria, tenemos que hacerlo en nuestros propios términos, y ahí vuelvo al concepto de oralitura. Tenemos que hacerlo oralitando, ¿sí? Que es lo que tenemos para aportar nosotros. Porque esto es lo nuevo que tenemos para traer a la cultura occidental, que será nuevo para la cultura occidental, para nosotros ancestral, ¿no? Así llegó el conocimiento nuestro hasta hoy, hablándolo, ¿no? Y sería una felicidad poder proponerlo de manera colectiva y abierta, como a través de la creación formal de una editorial que puede estar inclusive inscripta, y que yo creo que debe estar inscripta en el marco de la institucionalidad de venir, por ejemplo, de la Confederación Mapuche de Neuquén, ¿no? Como la institución, ¿no? Y ahí buscar sus canales, porque ahí va a encontrar sus canales de financiamiento. Bueno, felices entonces de poder soñar este proyecto que arrancó este año con este libro, con el Wiri Wiri de nuestros hermanos de la Isla Tortuga. Nosotros pertenecemos a la revista La Intemperie, una revista autogestiva. Somos de Mendoza, mi compañero es Elena Barrego, yo soy Pablo Grasso. La revista sale de forma digital. Nosotros trabajamos con autores de Mendoza, con autores de Cuyo. Somos nosotros dos, tenemos colaboradores externos que participan en la revista, ya sea con crónicas, ensayos sobre cine, fotografía, poesía, narrativa. Es una revista que apuesta sobre todo al texto, de hecho es bastante sobria, para no decir que es pobre en el diseño. Siempre buscamos que prepondere la escritura, sobre todo más que la imagen. Está bien que las revistas digitales son una forma también de llegada, tengan imagen, no se jueguen un poco con la cuestión de la imagen, pero a nosotros lo textual es lo que nos importa sobre todo. También con la cuestión de experimentar distintos formatos dentro del ensayo. Yo soy ensayista, trabajo con el ensayo y bueno, me gusta jugar con formatos. Eso nos llevó también a otras experiencias dentro de la revista que tienen que ver con distintas líneas. Una es la línea de los podcasts, otra la línea de las ortografías a la intemperie, que son cápsulas radiales que nosotros cada 15 días, al principio del año pasado lo hacíamos todas las semanas. Este año ha sido cada 15 días, es una cápsula radial en donde lo que hacemos es cartografiar voces de la literatura argentina, habidas y por haber, ¿no? De distintos lugares, trabajando en forma colaborativa, en forma cruzada. Y aparte de eso le sumamos un trabajo con música experimental. Nosotros hacemos música experimental, lo que va a ser budismo, concretismo, una música más concreta, en intervenciones de estos textos, con también colaboración de otros noviceros del país que nos permiten utilizar sus audios. Al mismo tiempo estamos registrando todo el tiempo sonidos. Ayer, por ejemplo, estuvimos haciendo una captura de las chicharras de la ESMA para en algún momento, cuando tengamos cierto impulso gótico, traducirlo en sonidos y en textos. Tenemos un ciclo de Alameda Noise, que también tiene que ver con la mixtura de la poesía y la sociedad de la música experimental. Este año hicimos 2 festivales a la intemperie, que es un sitio histórico, que es histórico porque todavía existe el flujo de gente. Mendoza está haciendo básicamente como Cava, es un experimento fascista, y en Mendoza prospera muy bien ese mandato fascista en donde el espacio público está prohibido para cualquiera que se manifieste, para cualquiera que quiera expresarse. Llevamos ya 27 cartografías, los invito a que lo puedan escuchar. Nosotros salimos en Spotify, estamos en YouTube. Bueno, tenemos un ciclo también de lectura que es la Amargo Obrero, que estuvimos haciendo durante la pandemia de manera online o en vivos de Instagram, y también fuimos haciendo presencial. Y ciclos de charlas también, porque trabajamos en una cartografía de autoras mendocinas, también una genealogía, porque también estaba este sentido común de que en Mendoza no hay autoras mujeres, o que no hubo hasta ahora, ese desconocimiento quizás, ¿no?, de la historia, que tiene mucho intencional también. Entonces sobre eso trabajamos mucho, y la mayoría de personas también que colaboran en la revista
son mujeres y otras corporalidades, que también habla mucho de correr quizás el eje, ¿no?, de la crítica como un instrumento patriarcal o paternalista, ¿no? Empezar a ejercerlo nosotras y agarrarnos también de una historia que hay que hilvanar un poco. Veníamos charlando con Pablo, venimos de una provincia un escritor bastante tapado en Mendoza porque es muy poco querido por la institucionalidad mendocina, que es Alberto Rodríguez Hijo, le llamó República Canalla, ¿no? Después escuchaba los compañeros que vienen con todas las historias, ¿no?, de las naciones y las culturas preexistentes al Estado Nacional. Alberto Rodríguez Hijo lo que dice es que Mendoza es el fruto de una violación, ¿no?, del conquistador que llegó y cometió una violación no solo con las mujeres, sino con el territorio también. Pensaba en lo que hablaban los chicos de las mesetas, por ejemplo. En Mendoza la meseta es el malal. Malargüe es un topónimo mapuche. Bueno, la tradición mapuche, la tradición andina se desconocen en Mendoza o se tapan o se solapan. Entonces, en ese entrecruce de regiones que coexisten en la región que habitamos, tratamos de operar sobre todo en el espacio público, que es algo que está negado por la ley, por el Código Contravencional. Para realizar un festival en el espacio público tenemos que pagar un aforo, tenemos que pedir permiso. Los músicos callejeros que vemos en todos lados tienen que tocar rapidito una canción y salir corriendo, les decíamos a los chicos, porque están haciendo algo que es un delito. Entonces tratamos como de trabajar con eso. La radio donde nosotros tenemos los podcasts es una radio comunitaria que se llama Cuyum, que está en el barrio La Gloria. Y nosotros nos acercamos también como una forma de socializar lo que estamos haciendo, con que la cultura que nosotros generamos conviva con las culturas otras de los otros espacios, ¿no? No esta cosa de llevar cultura, sino que mezclar y no de la subestimación, no de lo que nosotros hacemos no se entienda en el barrio, que es algo que con lo que convivimos, ¿no?, con un discurso que está como muy impregnado en todos lados. Y escuchando mucho lo que se habló hoy, también creo que lo que estamos haciendo desde la revista es construir un relato. Anoche hablábamos con los chicos, con Andy y con Tani, de esto de la ley del coirón, que están los textos que los chicos trabajan y socializan, ¿no?, que esto que dice Graciela Cross de no necesito plantar un coirón para saber que estoy en la Patagonia. Bueno, en Mendoza tenemos esta frase, todo esto era viña, y que reemplazó al todo esto era desierto, ¿no? Y se habló mucho del desierto en Mendoza, donde pasaba también San Juan del Cina, ¿no?, por Malargüe, por todo el sur de Mendoza. Está toda esta noción de que hay que poblar algo que está vacío todo el tiempo, acompañado de lo que hablamos siempre con Pablo de los temblores, ¿no? La ciudad de Mendoza se cayó y arriba se construyó una ciudad nueva. Bueno, en lo cultural estamos peleando todo el tiempo con esto de que no hay historia, o de que no se puede contar, o de que nadie la sabe, y eso es una falacia. Y creo que nosotros con la revista o con lo que estamos haciendo estamos en un momento de construir un relato, y a veces nos da mucha pena quizás el problema de los interlocutores. Entonces buscamos interlocución pensando esto que contaban los chicos, ¿no?, de que no quedarse solamente en la región, que lo han nombrado todos los proyectos, buscar interlocutores de diferentes lugares del mapa para tratar de construir este relato, porque solo no se construye un relato y tenemos la idea de esto, de que siempre es parcial, un relato y subjetivo. Así que bueno, estamos un poco en ese camino, estamos súper felices de estar acá. Creo que estamos todos muy conmocionados por el espacio. Lo vuelvo a repetir, yo también es la primera vez que estoy acá, soy nieta de un preso político, entonces creo que no es fácil para nadie habitar este espacio, tiene mucha pesadez, mucha complejidad. Estoy muy contenta de que muchas de las personas que estamos acá somos de diferentes puntos del país. Anoche también lo hablamos con los chicos, qué loco que acá en un centro nos encontremos todos, ¿no? Como también son cosas para pensar que tienen que ver mucho con nuestras condiciones materiales.